Bien, hermanos, gracias a Dios que podemos estar juntos otro día. Alguien dirá que digo siempre lo mismo, y es verdad, porque cada día es una alegría grande de verles y es una nueva oportunidad que Dios nos da dentro de todas las que Dios sabe que tenemos, pero como un día será la última, antes de mudarnos, será la última, antes de irnos al cielo, será la última vez. O antes de que Dios nos llame a alguno individualmente, será la última vez. Y entonces disfrutemos cada oportunidad como si fuera la última, que lo disfrutaremos mucho más intensamente. Hermanos, el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, el capítulo 1 y el capítulo 2 había ya escrito y había enseñado a Timoteo muchas cosas en terreno personal, en respecto al ministerio de Timoteo. Todos coinciden en que es la última carta del apóstol Pablo, es una carta de despedida. Y dentro de todo lo que le enseña en el capítulo 1 y el capítulo 2, en el capítulo 3, verso 1, dice, esto también sepas. Es decir, que además de todo lo anterior, esto, lo que viene ahora, esto también sepas. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita. Hasta aquí la lectura introductoria de este tema de esta mañana, en lo cual identificaremos a estos comentarios como vendrán tiempos peligrosos. Eso podemos tomarlo como título. Vendrán tiempos peligrosos. Esto tiene casi 2000 años descrito. 2000 años. En una carta personal de un hombre de Dios a otro hombre de Dios. Distintas edades, distintas experiencias. Uno al borde de la meta. Otro en los inicios de su ministerio. No que no tenía su ministerio ya, pero diríamos ahora en los inicios, al borde de los inicios de su ministerio, sin tener al apóstol Pablo al lado. Nos recuerda la experiencia de Josué, cuando después de morir Moisés, Dios le dice que tiene que asumir las responsabilidades y le dice, vamos, adelante, has de pasar este Jordán, no temas, yo soy contigo, siempre te ayudaré, vamos, esfuérzate. También le dice lo mismo en el capítulo 2 de esta carta, en el versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, segunda de Timoteo 2:1, también le dice, esfuérzate. Lo mismo, en la misma línea de pensamiento. Porque es el mismo requerimiento a un hombre fiel en todas las épocas. Entre Josué y Timoteo hay muchos siglos.
Pero la demanda de fidelidad es la misma. Timoteo no tuvo que cruzar ningún Jordán, pero le esperaba una tarea muy interesante. La tarea de corregir lo que faltaba en Éfeso. Tarea, como siempre dije, nada popular. El que corrige nunca es aplaudido. En ese momento, por lo menos. Después, a lo mejor sí. Pero en su generación, no. Después es posible que alguno escriba una biografía de él, le pongan una placa en algún lugar, pero en su generación, no. Es la misma experiencia de María, la mamá del Señor Jesús. El Evangelio de Lucas dice: me dirán bienaventuradas todas las generaciones, pero en esa, la de ella, no. Me dirán, futuro. No dice me dicen, me dirán. En esa generación no la pasó bien. Porque en su pueblo, en Nazaret y en muchos lugares, corría la información de que Jesús era hijo de fornicación. Hablando del Señor Jesús, atención. Y si era duro para el Señor Jesús, durísimo, porque estaba involucrada su mamá en un cuestionamiento moral, imagínense para María. Cuando María tuvo que dar testimonio de que no era hijo de José. Entonces a lo mejor surgió alguna pregunta, y entonces, ¿de quién? Y bueno, momentos muy difíciles. En su generación no. Hoy sí, hoy es la bienaventurada Virgen María y todo eso, y es cierto, sí, es bienaventurada, sin lugar a ninguna duda. Pero muchos años después, en su día fue terrible. Aquí también, hoy tenemos a Timoteo en el Nuevo Testamento, con 2 cartas apostólicas dirigidas a él, un buen testimonio del Señor y de los hermanos, hablando de Timoteo, pero años después, mucho tiempo después. Con Pablo fue igual, con todos exactamente igual. Entonces, aquí el apóstol le dice: bueno, tienes que saber algo más. Lo que venía diciendo es un fundamento doctrinal, fundamento de prácticas, de procedimientos, de conducta, cómo proceder ante determinadas situaciones, pero viene algo que tú también tienes que saber, Timoteo. Esto también sepas. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nunca fue sencillo. Nunca fue sencillo. Eso era para los días de Timoteo, que ya eran los postreros días. Nosotros estamos viviendo los postrimeros días, que es cosa distinta. Los postreros días son los días del fin. Los postrimeros son los últimos días de los días del fin. Los últimos de los últimos. Si entre 90 y 100 es lo último, imagínense lo que es el 99. Es lo último ya de lo poquito que queda de lo último. Si en los postreros días Timoteo tenía que saber esto, porque Timoteo tendría que lidiar con esto. Pero esto se acentúa en los días del fin, en los últimos días de los últimos tiempos. Son los que estamos viviendo. Y si Timoteo lo tenía que saber, hermanos, nosotros mucho más. Esto no es juego de niños. Porque de lo contrario nos vamos a llevar algún susto y nos vamos a llevar
como decimos en mi país, allá en Uruguay, nos vamos a pegar algún revolcón. Es decir, cuando alguien se cae de un caballo y el caballo viene a mucha velocidad, el que se cae no cae y queda en el lugar. Cae y sigue girando por algunos metros más. Girando sobre la faz de la tierra y cuando se levanta sale todo lleno de tierra y pasto. Y tiene que sacudir todo porque se ha pegado un revolcón terrible. Bueno, ignorando esto, el riesgo es ese. Porque ayer hablábamos con una hermana y decíamos que cuando Dios dice tiempos peligrosos, hermanos, por favor, toda la atención a lo que Dios dice y todo el peso de esa palabra. Está el peligroso según Dios y el peligroso según los hombres. Son dos conceptos distintos de peligro. Cuando Dios dice peligroso, es un peligroso dicho por un Dios que sabe todas las cosas, de todos los tiempos, pueblos, lenguas, razas, naciones, que sabe los pensamientos de los hombres, sabe las intenciones de los hombres, sabe las maquinaciones de Satanás, sabe el grado de maldad de cada momento, de cada lugar, de cada persona y cómo se va a desarrollar. Es decir, es un conocimiento que está por encima de todo lo que la mente humana pueda concebir. Y ese Dios que todo lo puede, todo lo sabe, que está en todas partes a la vez, que es creador y sustentador de todas las cosas, que es todo sabio, que es fiel, que es misericordioso, que es terrible. Cuando ese Dios dice peligroso, no es el peligroso que nosotros entendemos por peligroso. Es infinitamente mayor, con lo cual requiere infinitamente mayor cuidado del que nosotros entendemos que debemos de tener. La Iglesia lo debe conocer esto y como no lo conoce bien, y como no lo conocemos del todo, a la manera de poner la palabra peligroso en la justa medida de la palabra de Dios, se corre el peligro de que al no ser la medida justa, todo salga mal. Porque cuando se va a desarrollar un proyecto y se va a construir algo, pero algo de muchísima importancia, cuando se hace un proyecto de un puente enorme y los hombres que están capacitados para hacer el desarrollo, proyecto, cálculo, todas esas cosas que son los ingenieros desarrollan el proyecto. Sobre el proyecto se hace todo el cálculo de materiales para llevar adelante el puente. Pero si la medida, alguna medida del puente está mal, si algo está mal, fracasa todo, porque todo depende de esa medida y esa medida depende de todo. Y como esa medida está mal, pues todo lo demás no va a coincidir. Y se van a llevar una sorpresa tan desagradable, tan desagradable, tan desagradable, que puede llegar a costar una fortuna. Pero eso solo cuesta dinero, aunque sea muchísimo. Y obviamente que ese hombre se queda sin trabajo. Y se queda sin trabajo y creo que sin profesión, porque eso inmediatamente trasciende en todos lados donde ese hombre desarrolló un proyecto que fue un fracaso. Volver a proyectar otro puente le será muy difícil. El ejemplo es muy sencillo y muy torpe, hermanos. Pero si erramos en la medida del peligroso según Dios, cae todo lo demás. Porque todo lo demás no va a resistir el peso, porque la medida de lo peligroso que Dios dice, la hemos minimizado, la hemos puesto un poquito más corta,
la hemos hecho un poquito más débil y no soporta toda la estructura de maldad que este cuadro que leímos tiene. Terrible. Por eso, el estado mayoritario de la iglesia en este tiempo. Por eso la iglesia no tiene fuerza, no tiene presencia, no es respetada, no es tenida en cuenta, porque su presencia no molesta, su presencia no altera las estructuras del mundo. Porque cuando la iglesia se presenta y pesa, y pisa firme, y es la sal de la tierra, y es la luz del mundo, todas las estructuras del mundo se tambalean porque no pueden resistir, no a nosotros, pero sí al que está en nosotros y el que actúa en nosotros. Y como cuando Dios da la medida de cada cosa, la da según la palabra de Dios, y si la iglesia en el celo a la palabra de Dios toma en serio esa palabra, pues entonces estará trabajando, estará proyectándose, estará actuando, estará testificando sobre los pilares sólidos de la palabra de Dios, que los pilares de la palabra de Dios son indestructibles. No nosotros, pero los pilares sobre los cuales la iglesia se edifica, sí. Es indestructible porque es según Dios, hermanos. De lo contrario, es la iglesia la que empieza a tomar las medidas de Dios y las empieza a ajustar a lo que le parece que no es tan así, que no es tan así, que es más así, que es menos así. Y claro, y después queda algo que no resiste en lo más mínimo, porque no está edificando sobre la peña, hermanos. Para edificar sobre la peña, según Mateo capítulo 7, hay que edificar sobre lo que la peña habla, y la peña es Cristo. Cuando Dios da una medida, hay que llevarla a la presencia de Dios y que Dios me meta en el corazón, me meta en lo profundo de mi hombre interior esa medida y esa gravedad de lo que Dios dice. Porque yo jamás la podría tomar en cuenta según Dios, porque yo soy hombre. Por eso decimos, abre mis ojos, Señor, ábrelos. Porque si no, yo voy a tomar lo que Dios dice desde mi punto de vista. Y ahí está el origen del fracaso. Cuando Dios dice blanco, no admite el menor tinte de ningún otro color. Es blanco. Y el blanco es violentamente blanco. No admite nada porque cualquier tinte que se le ponga lo estropeó. Ya no es blanco. Parece, sí, pero no es blanco. Tiene un pequeño, tiene un agregado mínimo, pero lo alteró. Alteró lo que Dios dijo, no es blanco. Entonces todo lo que se edifica sobre blanco y llegamos a algo que no es blanco, fracasa. Fracasa. Fracasa hoy, mañana, pasado, dentro de 10 años, pero no tiene largo recorrido. Fracasará porque está edificado sobre algo que no es blanco y eso vale para cualquier otra cosa. Entonces, cuando Dios dice blanco y la iglesia dice blanco, no transige con ninguna otra cosa. Y entonces es tildada de fanático. ¿Por qué? Y porque no se mueve del blanco y entonces tiene una mentalidad estrecha. No es amplia en su forma de mirar, porque se ha limitado a lo que dice blanco. Y hay tantos tonos de blanco, ¿o no?
Si hay tonos de blanco es porque al blanco se le agregó algo. Si no, el blanco, blanco, blanco no tiene tonos de blanco, es blanco. Por eso el Señor decía, sea vuestro hablar sí o no. Ya está. ¿Qué hizo la iglesia y la sociedad moderna? Incorporó algo que se llama los matices ahora. Las declaraciones son matizadas, los conceptos son matizados. Porque, bueno, porque no es tan así, dice el mundo. Hay que ser un poco más amplio en la mirada. Y no tan estrecho que usted mete la cabeza dentro de la Biblia y no la saca de ahí, dice el mundo y gran parte de la iglesia. Usted está encerrado en la Biblia, hermano. ¿Ah, no? ¿Y entonces en qué nos vamos a encerrar? No nos encerremos en la Biblia. ¿Y en qué vamos a encerrarnos? Y nos vamos a encerrar en el pecado, hermano. No hay más, no hay más. Porque vamos a empezar a hacer concesiones. Vamos a empezar a negociar. Y el Señor, que se encerraba en la Biblia y se sigue encerrando en su propia palabra porque no se puede negar a sí mismo, el Señor Jesús decía, escrito está. Y de ahí no lo sacaba nadie. La iglesia fue mucho más prudente y dijo, sí, está escrito así, pero... No se puede ser tan así, porque si no, no podremos ayudar a nadie. Justamente siendo así es que se puede ayudar. Porque el mundo está embarcado en las indefiniciones totales. Indefinido todo. Y el mundo anhela, aunque no lo sabe expresar en esas palabras, pero en el corazón de todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las razas, está arraigada la necesidad de estabilidad. No lo saben, pero tienen esa necesidad. Y lo busca en la estabilidad familiar, en la estabilidad laboral, en la estabilidad económica, en la estabilidad de la salud. ¿Por qué? Y porque lo contrario es inestabilidad y da inseguridad. Y la inseguridad es una sensación muy desagradable. Entonces el hombre quiere estabilidad. Y la única estabilidad es en Dios, hermanos. No hay más. No hay más. Entonces el mundo está buscando desesperadamente, pero no sabe cómo definirlo, no sabe dónde buscarlo y claro, por supuesto no sabe dónde encontrarlo. Un lugar donde pueda pisar y no se mueva. Un lugar donde poner el pie y no se mueva, porque todo lo que pisa es como un barco en el agua, tiene movimiento, siempre, mucho o menos, pero tiene movimiento. Y entonces la iglesia, que es la que le tiene que señalar la roca de los siglos, hermanos, entiéndame bien, la iglesia, que es la que debe señalar la roca de los siglos, que jamás se movió, jamás se mueve, ni jamás se moverá, que es el Señor Jesús, pues entonces, en lugar de señalar la roca, enseña las bondades y las bellezas de las playas. Con una arena preciosa, blanca. Pero ahí no hay estabilidad. No, ahí no. Pero qué hermosa que es la playa. ¿Ah, sí? ¿Y? Y hubo mucha gente tomando sol en una playa y vino un tsunami y se los llevó a todos. Nunca nadie ha sido desalojado de Jesucristo por ningún movimiento. Sobre todo un movimiento espiritual, que es el más grave. El otro mata el cuerpo, nada más. Pero nunca nadie ha sido quitado y sacado de arriba de la roca.
Porque el que edifica sobre la roca le compararé a un hombre prudente, dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 7. Que cuando soplaron vientos y vinieron ríos y dieron con ímpetu en la casa no cayó, porque estaba edificada sobre la peña. Y la peña, sí, la peña es tan rígida, tan rígida, tan rígida que no admite el menor movimiento. No cambia, porque la roca es la misma ayer y hoy por los siglos, que es Cristo. No cambia. Pasan las generaciones, viene el bisabuelo, apareció el abuelo, vino el padre, ahora está el nieto, y las generaciones van y vienen y tienen su... La roca es la misma. Entonces, esto también sepas. Tiempos peligrosos. Y a partir de ahí, hermanos, hace la descripción de todos los elementos del peligro. Esta es la sociedad que Pablo describe. Esta es la sociedad del anticristo, hermanos, por sus características. Esta es la sociedad que estará presente sobre la faz de la tierra cuando el anticristo aparezca. Porque tiene un currículum. Habrá hombres, verso 2, amadores. Ahí está el currículum que tienen esos hombres. Es digno de leerse porque es terrible la característica. Amadores de sí mismos. ¿Conocen algunos? Yo puedo hacer una lista. Avaros. Vanagloriosos. Soberbios. Detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Todos perdidos, sin santidad, todos perdidos. Porque sin santidad ninguno verá al Señor. Y esta generación es sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad y habiendo negado la eficacia de ellos. A estos evita, este es el mandamiento de Dios, a estos evita. Si ustedes leyeran uno por uno y fueran poniendo un número al lado de cada característica, hermanos, lo hemos comentado en algún momento, son 18 características. 18. 18, vaya si no es coincidencia, pero lo dejo como tema de meditación. 18, y Dios pone 18, no pone ni 17, ni 21, ni 19, pone 18 características y ahí están todas las condiciones y todas las características de esta sociedad. A Dios no se le escapó ningún detalle. Y son 18. 18 son 3 veces 6. 6, 6, 6. Alguien diría, no, es casualidad, hermano. Bueno, dejémoslo por ahí. Pero 6, 6, 6. El número de la bestia. Hermanos, ¿por qué tiempos peligrosos ahora? Pero peligrosos según estas características, donde hay toda una sociedad, porque aquí no da edades, ¿eh? Aquí están todas las edades. Todas las edades. Porque algunos dicen, no, pero desobedientes a los padres, por ejemplo, sí, claro, cuando es niño, jovencito, no dice eso la Escritura.
No dice eso. No dice, tienes que obedecer a tus padres hasta los 18, 20, 22, 23. No dice eso. Porque el obedecer a los padres en todas las etapas de la vida está dentro del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y yo fui testigo de eso en mi familia, ¿eh? Mis padres, ya hombres maduros, próximos a los 50 años en su momento, pero que se sujetaban a mis abuelos. Sí. Y no era porque no tuvieran experiencia ni una profesión. La profesión no da ninguna puerta abierta a desobedecer a los padres y a no honrarlos. No, no, la profesión es una habilidad que se consigue con algún estudio, nada más. Pero no anula lo otro. La honra. Hermanos queridos, como quizás ustedes lo han vivido, pero cuando comíamos en casa de mis abuelos, mis padres, mis tíos, mis primos, mi abuela y mi abuelo, todos los domingos, antes de que conociéramos al Señor, todos los domingos comíamos en casa de mis abuelos. Esa era la costumbre familiar. Se reunía toda la familia. Nadie se sentaba a la mesa hasta que mi abuelo se sentaba a la mesa. Y nadie se levantaba de la mesa después de comer hasta que mi abuelo se levantaba de la mesa. Y si alguno de los niños de esa época, que éramos mis primos y yo, por alguna situación fortuita teníamos que levantarnos de la mesa, pedíamos permiso y se nos era concedido. Íbamos y volvíamos a la mesa. Y ninguno de los niños gritaba y lloraba porque estaba aburrido. Aunque nos aburríamos, lógico, éramos niños. Sí, pero cuidado. El abuelo todavía estaba en la mesa. Y teníamos sobremesas y conversábamos y nadie rechazaba eso. Un detalle muy elemental, pero que a mí me enseñó muchísimo. Entonces, para ir terminando, ¿por qué esta situación? Por una razón muy sencilla, que estamos en los postrimeros días, como dice el apóstol Pedro, que son los últimos de los postreros, repito el detalle, pero luego de que terminen los últimos de los últimos, en ese tiempo la iglesia se va al cielo. Y en cuanto la iglesia se vaya al cielo, va a aparecer el anticristo, no antes. Y no aparece ahora porque todavía está lo que ahora impide la presencia del anticristo, el Espíritu Santo que mora en la iglesia y la iglesia que todavía no fue llevada al cielo. Y es la iglesia la que todavía estando sobre la faz de la tierra es la que está, por amor a la iglesia, Dios sujetando los juicios que se vienen. Cuando la iglesia se vaya, aparecerá el anticristo y comenzarán los juicios de Dios, y ahí a esta sociedad con todas estas características se le habrá acabado la fiesta. Y ahí conocerán lo que es autoridad, la de Dios, nada menos. Ahí van a conocer lo que es un Dios airado. Porque hoy día el mundo y la iglesia vive diciendo, Dios es amor, Dios es amor. Y claro que sí, claro que es amor. Y hay de nosotros que no fuera. Pero dicen Dios es amor como si fuera lo único que es. Pero Dios es terrible. También lo dice la Escritura. Que no esté manifestado en toda su terribleza actual, no quiere decir que no lo sea.
lento en la ira, paciente, no tiene prisa. No tiene prisas. Pero cuando suene la campana del tiempo exacto, mejor dicho, cuando suene la trompeta, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, y los muertos en Cristo resuciten primero, y nosotros los que vivimos seamos transformados. Y ellos y nosotros todos juntos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Ahí habrá caído la cortina de la dispensación de la gracia y se acabó la salvación por gracia. No se habrá acabado la salvación, pero por gracia como es hoy, se acabó. Y entonces vendrán aquellos juicios que hemos visto hace unos meses, aquellos 21 juicios de Dios, 3 series de 7, sobre la humanidad. Pero como el anticristo está próximo a aparecer, ya está preparando su generación. No apareció todavía el anticristo, no se manifestó visiblemente. Pero decía el apóstol Juan en su primera carta hace 2000 años, decía, muchos anticristos son salidos por el mundo, que son aquellos que están preparando el camino y están para ponerle la alfombra roja al gran anticristo de la historia. Estos que hoy aparecen por el mundo en los días de Juan, en los siglos intermedios, hoy, acá y en todo el mundo, son sencillamente los empleados, los empleados que están armando la estructura para que aparezca este personaje. Son empleados, pero son anticristos, plural. El anticristo es uno, estos son anticristos. Y el anticristo es no solamente el que se opone a Cristo. Anti quiere decir en contra, pero también quiere decir en lugar de. Es decir, que no solamente se opone, sino que toma el lugar de Cristo. Y atenta y se opone contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Así se lo dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Y claro, y está preparando su generación, que es la generación que lo va a recibir. Pero que tiene que estar preparada sobre bases no cristianas, bases anticristianas. Y hoy tenemos un mundo que legisla anticristianamente en todas partes del mundo, en todos los gobiernos del mundo. Legislaciones anticristianas. Países como Estados Unidos, por ejemplo, menciono Estados Unidos no porque tenga algo contra Estados Unidos, ni a favor ni en contra, no, nada de eso, pero sí para mencionar un país que fue pionero en la evangelización del mundo y sustentado sobre bases cristianas en la inmensa mayoría de los hogares, en donde muchas escuelas, hace mucho tiempo, antes de comenzar las clases se oraba. Y los colegios que ofrecían comida al mediodía, en los comedores se daba gracias por los alimentos. Hoy está prohibido. Pero prohibido por ley. En donde comentaba un hermano en uno de sus escritos que un joven, ya un jovencito maduro, en una universidad, llevó su comida al comedor, a su mediodía para comer, y antes de abrir su recipiente donde estaba la comida, inclinó la cabeza para dar gracias por los alimentos él. Lo llamaron aparte para decirle que de eso nada, y que no lo volviera a hacer. Bueno. Y eso es ley. Y está penado porque el que lo hace va contra la ley. Y cuando uno va contra la ley está penado. No se puede dar gracias por los alimentos. Y si alguno lo hace,
lo ridiculizan, pero al máximo. Se leía la Biblia, que por favor, nadie vaya a aparecer con una Biblia en la universidad, porque puede ofender la sensibilidad de otras culturas, llámese Islam, por ejemplo. Se puede ofender. No vayan a una Biblia porque alguien se puede ofender. Y así sucesivamente, hermanos. Podríamos seguir con muchas cosas más, pero ya con esto es más que suficiente. Entonces, esta generación, que son las que tenemos que lidiar hoy día, porque vamos a hablar con alguien que tiene determinada actividad y determinada responsabilidad, y la vanagloria y la soberbia lo desborda, en la inmensa mayoría de los casos. Producto de esta época. La falta de respeto en todas las cosas es parte del estatus ser irrespetuoso. Es parte de la nueva generación. La falta de respeto, la falta de verdad, el engaño, en todos los órdenes. Y lo más grave, tienen a su vez también, por eso está incluido a los falsos cristianos, porque en el verso 5 de 2 de Timoteo 3 dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado la eficacia de la piedad. La eficacia de la piedad es la santidad. Y estos son, como leímos, sin santidad. Y la apariencia de piedad tiene la característica de engañar. Así como cualquiera puede tener apariencia de médico, sin serlo. O apariencia de lo que ustedes quieran. Algunos tienen apariencia de hombres. Pero el DNI dice Aurora. O al revés. Y eso también está legislado. Para bien, para promocionarlo. Pues, hermanos, el anticristo preparando el terreno. Por favor, que la iglesia preparemos el terreno. Ellos se preparan para recibir al anticristo. Y allá ellos. Pero la iglesia tiene que pisar fuerte, hermanos. Es lo que hablamos siempre, porque estamos esperando a su Hijo de los cielos, al Señor Jesús. Que ese es el Cristo de las Escrituras. Ese es el Mesías prometido, el Cristo de Dios, como cantamos muchas veces. Y entonces, frente a estas características de la sociedad actual, pues hay que ir con el contraveneno de instaurar lo contrario. Y no importa si somos 2, 3, 4, no hay problema. No hay problema. Esto no va por números. Que los números no nos alienten ni nos desalienten. Para nada. Para nada. Porque el Señor Jesús eligió 12 discípulos, 12 apóstoles. Uno de ellos lo vendió, otro lo entregó, otro lo negó, perdón. 3 se durmieron cuando le dijo que estuvieran despiertos en Getsemaní, velad conmigo, se durmieron. Y cuando llegó la hora, no quedó nadie. Dijo, vosotros me dejaréis solo. ¿Y qué pasó? Pues lo dejaron solo. Pero con esos hombres quedaron 11, porque uno se ahorcó y se fue al infierno, se fue a su lugar, Judas, como dice el Salmo 69. 11 quedaron. Luego el apóstol Pablo, 12. Pero con esos hombres evangelizó el mundo
Y hoy tenemos a alguien que dividió la historia en antes y después de Cristo. Los números no pesan, hermano. Solamente hombres dispuestos y con vergüenza para llevar adelante una tarea hermosísima en medio de, como dijo el Señor, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como la serpiente y sencillos como la paloma. Y en medio de esta situación, hoy hay que convivir en medio de esta sociedad. Conviviremos. El Señor dijo, no te ruego que los quites del mundo, pero te ruego que los guardes del mal. Y de ser inficionados por alguna de estas cosas, porque esto es una característica de la sociedad del anticristo. Y hermanos, y esto lo vemos en cualquier lugar. Subimos al metro y lo vemos. Vamos a un supermercado y lo vemos. Escuchamos cualquier conversación y está todo mezclado, estas cositas, en el ser y en el quehacer de la gente. Los que tienen niños pequeños es posible que vayan a hablar con el maestro y con la maestra y se encuentren con gente vanagloriosa, con respuestas ingratas, en medio de una sociedad en donde hay de aquel que vaya a denunciar alguna de estas cosas, porque es intolerante. Pero hay de aquel que vaya a buscar tolerancia en los demás. No la va a encontrar tampoco. Entonces tendremos que vivir en el resistir firmes en la fe, sobre la base de Santiago 4:7, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ahí está ese proceso de esas tres cosas en ese versículo. Pero lo primero es, obedezcamos a Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo, después hay una coma, dice, y de vosotros huirá. La coma marca un periodo de tiempo entre una cosa y la otra. ¿Cuánto hay que resistir? No lo dice, pero dice que hay que resistir. Y también dice el resultado, está garantizado, dice, de vosotros huirá. Pero no es un chico que ceda a las primeras de cambio. Tampoco se desanima. Por eso dice, pelead la buena batalla de la fe, que no es fácil, ni sencilla, ni agradable, pero es sana, porque nos mantendrá firmes en la fe en días muy difíciles y en preparar a los chicos que hoy son niños, que están recibiendo la palabra de Dios, pero alentarles y alertarles que se van a encontrar, porque ya lo están sufriendo, Ya muchos compañeritos de ellos tienen estas características, que se las han inyectado en sus hogares. Un padre vanaglorioso no prepara un hijo humilde. Un padre que transita, o madre, padre o madre que transite en la inmundicia, va a conducir a su hijo o a su hija a la inmundicia, pero desde pequeñito. Y luego puede llegar, y termino con este pensamiento porque también lo hemos vivido hace muchos años, puede llegar el padre o la madre, pero yo conozco un padre que ya estaba preocupado porque el niño tenía 12 años y parece que no se había corrompido al grado de que el padre entendría que tenía que haberse corrompido. Porque tenía 12 años y no se había corrompido todavía, en fin, estaba como retrasado en la corrupción. Entonces el padre le proveyó todos los canales abiertos y todas las puertas abiertas para ver si el chico de una vez por todas se hundía en la corrupción y lo logró. Y lo logró. Y después estaba contento porque tenía un hijo hombre. Bueno, y esto estoy hablando de capaz que 30 años atrás. Imagínense lo que puede ser hoy. Hermanos queridos, a prepararnos porque esto no es juego de niños y la situación no viene ni sencillita, ni agradable, ni mucho menos
con solicitud, ni mucho menos una sociedad que sea permisiva o que matice. ¿Mm? Pidámosle que matice cuando hablen contra nosotros. No, ahí ellos son negro y blanco. El matice es cuando se tiene que hablar con ellos. Dios os bendiga, hermanos, y adelante, fírmense en Cristo y a orar por todas estas cosas porque la situación no viene fácil ni vendrá mejor. Amén.